Ya, aquí. Entonces te comparto la pantalla y que ya hice un chic. Ya, Kaipi. Aún no está cargando. Ahí está. Ahí está. Ya. Porque en la última sesión tuvimos, a ver, estuvimos viendo, igual dices que acabamos esta página, ¿verdad? No, esta vamos a ver. Ah, ya. Ok. Lo que hemos acabado seguramente son estas partes. Ari. Ya. Entonces, Katipai, empieza con la primera oración. ¿Qué te dice? Ya, espérame, voy a sacar esto aquí, ya se ve mejor. Oficial y el tema es pues trabajar. A ver, dale. Eh, Atalpakunaka, Saratami, Pirka, Kuchipi, Mikukarkuna. Miku- Ya. ¿Y Mishu Shimipi qué estás diciendo? eh, las gallinas están comiendo el maíz de los cerdos. Ya. Los gallinas están comiendo el maíz de los árboles. Ya. Atalpakuna Saratami, Pirka Kuchupi, em, en un rincón de la pared. Ah, un rincón de la pared. Ay, Miku disculpa. Kurkakuna, estaban comiendo. Entonces aquí, ahorita que veo el video anterior, si nos hemos quedado en el 146. Ahí es donde hemos terminado. Ah, 146. Ay, Hemos terminado toda esta parte. Este Gima Shinata que ha sido como un poco lo que hemos quedado acá. Esto sí nos ha faltado. No hablamos de los pendoneros, ¿no? mana. Mana, no hemos hablado de los pendoneros. Y nos falta un poco antes de empezar con esta parte. O sea, no vamos a meternos. Mm, creía que ya habíamos visto esto. Porque así hablamos de los guagras, ¿no? De las huacas. Según Ah, el video que tengo, no hemos visto esa parte. Así que, bueno, veámoslo. Por eso siempre es bueno grabar. Ya. A ver, lee por favor este párrafo del Ñukanchik Raimikuna. Ñukanchi Reñikuna, Ecuador, Punasuyu, ya, Yaktakunapika, Kai Raimikunami, Tiyan. Bien, ¿ya? Y Mishushimi Eh, Pitigramupai, ¿qué significa? ok. Eh, Punasuyu, creo que es sur, ¿no? El Puna suyo significa la sierra. Ah, cierto. En la sierra del país Ecuador está, nos, tenemos estas fiestas. Estas fiestas hay estas fiestas. Diana es el verbo haber o existir. Vamos con la fiesta del perdonero Raimi, Kilkakatipai, el Shugniki párrafo. Ay, Pendonero Raimi. Chaupi Guairu Kiyapi Ñatukuy Muru Payaykuna Tukurishkapimi Kayarin. Imashuk Ru- Ruraita Raita, Ruraita eh, Kaya, Kayarinkapa Kayarinkapaka Yayarinka Pajka, Pasca, Ñaupa, Ruraita, Tukuchispa, Raimiwan, Kushi, Kuna,
Kushikunaragmi Gan. Claro, vamos oración por oración. ¿Y qué pasa en el pendonero Rai? Eh, en el mes de agosto, creo que dice ahí. Ya el mes de agosto. En el ¿Qué mes de pasa en el mes de agosto. agosto? En el mes de agosto, eh, Ya, ya todos. Ya ya, todos. ya todos los eh, granos Ya los muros, sí, los granos. eh, ¿Qué pasa con todos los granos? se recolectan. Ya todos los granos empiezan, Esa, empiezan a recolectarse. ¿Y qué es tucurina? un ratico. ¿Qué se te Eh, ocurre que es? terminar. Tucuchina es terminar. Tucuna es transformarse, entonces se transforman. Entonces tukurishka significaría ser transformado. En la transformación empiezan a transformarse los granos cosechados empiezan a transformarse. Ya, Este pi es como un en, ¿no? ya. Ya. ¿Sigue? Ay, Eh, que eh, eh, su trans- que en su transformación eh, comienza a hacerse eh, una nueva fiesta de la cosecha. eh, alegremente tenemos, alegremente ahí. Eh,
Toti, ¿me escuchas? Are. Ari, ya, chévere. Perdonarás que esta cosa se reinició feo. No se preocupe, profe. Sí suele pasar. Vamos, 146 nos quedamos. Ahí vamos a chequear. Ya, entonces hemos revisado un poco el segundo párrafo aquí. Ya. Entonces ahora estábamos traduciendo este Imashuk Ruraita. ¿Qué significa? Eh, una vez, Ya. una vez eh, se hayan transformado. Como Imashuk puede entenderse también como cualquiera. Ah, Como para empezar cualquier actividad. ah, para empezar cualquier actividad. Eh, ñaupa, nuevo, eh, nuevo, Yaupa Ruraita, las antiguas actividades. las antiguas actividades, Terminando. Tucuchishpa. las nuevas Ahí sí es actividades. terminar. Ah, una, nuevas actividades terminando. Eh, tenem- hay una alegra, hay una alegre fiesta. Primero es el rack, ¿no? El rack significa primero. Ah, primero, Kushihunai. Primero hay una alegría, una fiesta con alegría. Raimiwan, con una fiesta se termina, terminando con una fiesta. Las actividades primero se alegran, ¿ok? Entonces ñapa ruraitas son como actividades antiguas, ¿no? Uguchishpa terminando, Raimiwan con la celebración. Y Kushikui es como, Kushihuna significaría como la alegría, ¿no? ya, ya. ¿Ya? Ujú. Lee esta primera parte de acá, del Kai Raimiwan. Em, Kai Raimiman, Chayakunaka, ñawpa pachapi, makana kushkakunata, Ujú. yuya, yuyarin kapak, shuk, shuk, shuksuni, eh, kash- kashpita puka, wil, wipalta, war, warkuchispa apan. Apan, ya. Ahora vamos. Tradúcela al español, Mishushimi. ¿Qué estarías diciendo? Esta fiesta eh, que tenemos, Chaya, Em, los que llegan a esta fiesta, los que llegan a esta fiesta, eh, macan- macana es golpear, ¿no? sí, macana es pelea, golpear, Mm, pero hay un maca y un naku, ¿no? Que es morfema comunitario. Yeshka, que es un adjetivizador. Entonces, las peleas comunitarias en antiguos tiempos, Antiguos tiempos, las peleas comunitarias, Yuyarin, Capac. para recordar, para recordar las antiguas fiestas, las antiguas confrontaciones comunitarias. Un, que era Suni, ¿te acuerdas?
Suni significa largo. Largo, caspita, Pucahuilpata. Shuksuni, ¿qué significaría entonces? Un largo, Palo. un largo palo rojo. Palo Un rojo. largo palo. eh, y que era Huarcuna o Huarcui. Y la huipala sí te has de acordar, ¿no? ¿Qué era una huipala? Eh, Asadón. No, no, no. La huipala es la bandera indígena. Ah, Sí. Entonces, hay como un poquito de diferenciación para las banderas indígenas. Por ejemplo, te voy a mostrar en Sisagu la huipala. Ya. Entonces, ujú. ¿Qué es lo que sale huipala snacks? No sé, qué raro. Pero aquí tú tienes la huipala y tiene cuatro representaciones, ¿no? Entonces aquí en la huipala de este color, tú cambias un poco las formas del verbo de la bandera y cambian los territorios si es que es el norte, el sur, el este o el oeste. ya, ya. Por eso es Ya. que, aunque parece una sola, pues no, no lo es. Ujú. Esto cuando ves aquí, por ejemplo, la huipala, aquí sí, sí, sí explican un poco acerca de la huipala, que tal vez la escriben así. Entonces aquí los mashis tienen como más información acerca de varios temas de filosofía andina, entre ellos un poco la cosmovisión de los saberes. Entonces sí es buen material el que tienen aquí. En el blog Quichua de Sisabu también están como, bueno, hasta ya promocionando los cursos también de ellos. Pero tienen sus cosas, tienen como sus pequeños trabajos respecto a la cosmovisión, a la lengua también. Entonces, ñaparuraita, tucuchishparraimiguan. Y nos faltaba un poquito del el huarcuchina. Primero vamos a recordar qué era huarcuna. Tal vez te Eh, acuerdas. colgar. Colgar. Entonces, huarcuchina es haciendo colgar. Colgar. Porque chi es hacer, pero está con shpa. Entonces, haciendo colgar la bandera roja. Traen haciendo colgar la bandera roja eh, en ese gran palo largo, ¿ya? ¿Le Ya. desde Chay? Chay pachakunapika, paikunapa, guañuchishkata, pen, pendón caspi, hawapimi, warkunkakuna. Huarcurcacur. Entonces se colgaban o colgaban Se colgaban arriba, arriba en los pendones, arriba del palo, arriba del palo, ¿sí? arriba del palo, guañu- A los muertos. Es decir, a los que ganaban en las batallas los colgaban arriba aquí en el pendón, ¿sí? uy, tremendo. Sí, a los que asesinaban, ¿no? Porque guaño ya es morir, pero guañuchina significaría matar. Y Guañuchishkata significaría a los asesinados. Generalmente en el contexto de una guerra, ¿no? Ujú. Ahora, lee este Kai Raimita, Kay Raimitaka, Imbabura Marcapimi, Rurankuna.
¿Ya? ¿Qué significa eso? Eh, ahora, o esta fiesta eh, se realiza en Imbabura, Marca Pi. Sí, esta fiesta se hace en Imbabura, se realiza en Imbabura. Bien, Ok. muy bien. Me Vamos con toca. San Juan Raimi. Ya. San Juan Raimi, Ecuador Manta, Joaquín, Marca Cunapimi, Kai Raimitaka. Intiquilla, Ixcay, Chungachushku, Puchapi, Rurancuna. ¿Ya? Mishushimipi. Ya. En Ecuador, marca. Desde el Ecuador. Desde el Ecuador eh, hay una fiesta. ¿Ya? En algunas marca, ¿qué era marca? En Provincia. provincias. En algunas Entonces, provincias. desde Ecuador, en algunas provincias, esta celebración, Carrey Mitaca, Esta celebración, Intiquilla, Ixcay, Chunga. Ixcay. Ixcay es 9, ¿no? Ixcay es 2. Ixcay. Ixcay Chunga Chusco significaría el 24 del Inti Quilla, es decir, de junio. Entonces, el 24 de junio, El 24 de junio, Punchapi, Rurrencuna. eh, se celebra la fiesta, o se hace la fiesta. sí, en el día 24 de junio se hace. ¿Y qué dice Joaquín? Ya que está con la pica. En algunas eh, Tectacunapicas, En algunas comunidades o en algunas ciudades. eh, en algunas ciudades hay la fiesta de San Pedro. Claro, en algunas ciudades es la fiesta de San Pedro. Entonces, igual que le dicen San Juan, puede ser San Pedro. ¿Ya? Acá en donde yo vivo, en Pichincha, en Sangolquí, se le dice San Pedro. Es más, hay un pueblo que se llama San Pedro de Taboada. Entonces se hace San Pedro. Lee este segundo párrafo de acá. Ya. Kai Raimikuna, Kayarir, Kayarita, Hui- Huillachincapaca, Shuquilla, Ñaupami, Churucunata, Huacachishpa, Callarincuna. Callarincuna. Ya, y ahora vamos Mishishimipi. Eh, esta fiesta eh, transforma. Esta fiesta envía Chingapac para informar, Esta fiesta para informar el inicio informar el inicio. de esta celebración. Un mes Ajá, antes, Shukiya Ñaupami, un mes antes, se churu, churu, a ver, estamos perdidos un poquito, vamos otra vez. churu caracol, ¿no? Churo es este caracol que suena, ¿no? Ajá. Entonces se toca el caracol para avisar. Haciéndole eso, o sea, haciéndole llorar o tocando el caracol, los caracoles, porque hay un cura. Ajá, para avisar. Callar y empezar. Entonces ellos empiezan tocando los caracoles un mes antes.
Eso mejora la traducción si tú vas de derecha a izquierda. Lee, por favor, desde San Juan, pero te vas a quedar en Armagrincuna, ¿ya? Por favor, léelo. Ari. San Juan Raimiman, Ricricuna, Ricricunacunaca, eh, Pachca, Yakupiracmi, Juchacunata, Anchuchincapac, Sumacta, Sumacta, Armagrincuna, Armagrincuna. Ya, Sumatra Armagrincuna, ya. Ahora sí vamos. Traduce desde San Juan. Ya. Ricricuna, Ricri- Ricrincuna es decir. No, Rina es el verbo ir. Ah, ir. Y te acuerdas que hay un caso especial con el grijo. ¿Qué pasa con el grijo? Como venir o ir viniendo. Em, el grijo es estar yendo a. Entonces, Mm, estaba Ya, yendo, estaban yendo a ir. Rigrijuk, cuna. ya. Estaban yendo a ir a la fiesta de San Juan. A la fiesta de San Juan y dice Facha Yuya Yacupirak. Mira, a ver, Yaku, agua. Pirak, bueno, jugo no Ujú. debe ser. No, no. Faccha es la cascada. Entonces, primero en el agua de la cascada, En el agua de la cascada, eh, Kunchakunata, me imagino que se reúnen. No, no, no es reunir, pero ujú, no, en el agua de la cascada primero, Jucha Kunata, las juchas son los pecados, ¿sí? a ver, Entonces, entonces, Anchuchina es quitar, Anchuchina, para quitar los pecados en el agua de la cascada, de forma hermosa, sumacta, se bañarán. Armagríncula. mm, Ah, ya, había algunas palabras que no le entendías, ¿no? Como jucha, ¿no? ujú, Y anchuchina. sí, Entonces repita, por favor, anchuchi. Anchuchi, ¿Ya? Entonces ahí, si es que un guagua está ahí en el universo, en el cosmos, perdido en el tiempo y el espacio y no te deja pasar, le dices, anchuchi, quita, por favor. Anchuchipay, quita, por favor. ¿Ya? Entonces repite, anchuchipay. Anchuchipay. Ya, entonces esa es una palabra muy clásica de las mamás quichuas, ¿no? Porque están ahí como molestando a los hombres, ¿no? Y se pueden, pues la gente pasa, los carros pasan, entonces, anchuchi, quita, ¿ya? Ah, Ya, bien, ahora vamos desde Chay. ok. Chayquipaca, Shuk, Chura, Churana, Churanakunata, Churashpi, Chura, Churashpami, Churashpami, Kipata, Bi, Bi, Bihuilata, Viguilata, Bihuilata, Suktak, Takinakunatapash, Huacachishpa, Tukuy, Kuchuya, Yaktakunapi, Tushunkuna. Tushunkuna. Ya, vamos a tratar de traducirlo. Ok. Chay Jipa, después de eso, Después de eso, shuk, shuk, uno a uno, de uno en uno, de uno en uno, chura, churakunakunata, churashpami. de uno en uno, poniéndose la ropa.
Churashpa poner, poniéndose la ropa. poniéndose la ropa. Luego, Luego, eh, vuelta, la bata, vihuela o una guitarra, ¿no? ah, una guitarra, eh, tocan, Exacto. to- Otros cantan también. otros cantan también, Tucu y todos. Todos los rincones, nomás. En todos los rincones, eh, en todos los rincones de la comunidad, Ujú. Bailan. baila. Y huacachina es como hacer llorar, entonces hacer llorar que a la vihuela, ¿no? O hacer Ah, llorar a la guitarra. entonces de ahí viene la frase de hacer llorar las guitarras. Sí, es una interpretación. Por ejemplo, la canción de Julio Jaramillo es de Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. ¿Sí? Entonces hay como siempre un poco esos contextos que está en la palabra quichua hacerle llorar. Entonces cuando tú haces llorar un instrumento, pues literalmente huaca chispa, haciendo llorar. Ya. Lee por favor la primera oración desde Pichincha. Pichincha marca Chinchay Suyupi, Chinchay Suyupi, Imbabura marca Pipas, Aruchi, Aruchikuka, Aruchikukunami, Tushun Kuna. Tushun Kuna. Tuchuncuna. ¿Ya? Vamos desde Pichincha. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? En la provincia de Pichincha, eh, Chin- Norteña, ¿no? Porque Chincha y Suyu es como en la región norte. ya, en la región norte de Pichincha y también en Ujú. la provincia de Imbabura, Aruchichucunapi, Aru, Aruchi. Aruchi, Mira, Aruchi- estoy buscando. Trillar, Orillar. eh, trillar bailando. A ver, acá, acá yo. Ya, entonces ahí Aruchi Kunami, Tushunkuna. Entonces, arrinconados puede ser, yo creo que eso puede ser, Ah, pero Aruchina es como lo que estaría viendo o Aruna, ¿sí? Aruna es una palabra que sí existe en Quichua y viene es como si, como trabajar también. Estoy buscando Aruchina, pero no la encuentro. ¿Tú la encontraste? no, me sale como Saruna o Sacharuna. No, no. Entonces hay como un contexto muy fuera de la realidad de la Aruchi. Entonces veámosle con el Gualapuro, a ver qué dice el Taita Gualapuro. Sí tengo que compartirte el diccionario de Gualapuro porque ese es como también un buen punto. Vamos a ver si es que hay Aruchi, Aruna. Hay algunos con Sacharuna, Charuna, creo que encontraste tú mismo. Ya, entonces hay que ver el diccionario antiguo, pero en el contexto, ¿qué es lo que nos quiere decir? También tenemos que llegar a ese significado. Entonces, en la provincia de Pichincha, en la zona norteña, también en la provincia de Imbabura, Aruchikuna Kuntami, Tushunkuna, es decir, bailan. Entonces, esto debe ser como juntos. Entonces, voy a ver el Aruchikunami porque la está pluralizando. Entonces, Aruchikui es como un sustantivo. Ya.
Vamos desde Paita, Paikunaca. Lele desde Paikunaca, Tati, no te escucho. Entonces, Paikunata, eh, Chita, Caraguat, Caraguar, Caraguarata, Milma, Muchicuta, ujú. Ñawi, Quilpanatapas, Churarincuna. Hasta ahí está el verbo, entonces vamos leyendo. Ya. Ñam, 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 ñam. Paikunata, Ellos visten, ellos visten Caraguata. Es chita. eh, ¿qué pasa cuando el pantalón es de cuero? Es de cuero, pero también es como pelón, como con pelos, de llama Ah, o de oveja. ajá, el Zamarro, zamarro. ¿no? Eso. Ah, entonces le llama chita. Chita es oveja. Ah, O, no, no, no es oveja. Chita es el chivo. ya, ya, ya. Entonces, pantalón de piel de chivo, visten. Pantalón. Ellos visten. Y eh, milma muchiu. Muchiu es del sombrero. Sombrero de lana. perdón, es que estoy acostumbrada a que sea Wilma, creo. Mm, sí, pero también le puedes decir milma. Ya. Sombrero de Ñavi lana. Ñawi. Ñawi, ojo, o quilpan. rostro. ah, Rostro, quilpanatapas, churan. Ni idea de quilpana o Quilpan. quishpana. A ver. Ocultar, cubrir, tapar. Ah, el rostro se... Con el rostro tapado también. Sí. Talpado también el rostro. Visten, porque estos son los famosos rucos, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas de los rucos? Sí. Ahí te presento a los rucos. Si ves que tienen una máscara, Ellos son los rucos. tienen un sombrero de lana y obviamente la mayoría tienen zamarros también. Ari, ya, hecho. Bien. Katy, Shina Yatak, Shinayaktak, Campanakunata, eh, Guarguchishka, Guagra, Karata, Huashapi, Huarcuchispa, Tzilin, Nichispami, Tushunka. ya, vamos Las con las formas. ¿Qué te está diciendo? Ya. En- Asimismo, Asimismo, Shina Yatak. asimismo, las campanas hacen llorar. Ya, asimismo, Shina Las, Yatak. cam- las Ya. campanas hacen sonar. Las campanas colgando, las campanas colgadas, Las campanas colgadas. eh, Guagra, la ofrenda, caray. la ofrenda. mm, Atrás de la ofrenda, colgando atrás de la ofrenda, Colgando atrás de la ofrenda. Colgando atrás de la ofrenda. Silin, Michispa, mi. ¿ya? Tushu. eh, Bailando. eh,
Ichishpami. Ya, bailando, diciéndose, hacen diciendo, tzilín. Es decir, como que las campanas, esos son los campaneros. Ajá. ¿Sí las has visto? Sí, eso sí los he visto a veces bailar. Algo que pasa con los campaneros quichuas es que son viejitos. ¿Sí? Ahí hay un mix de quichua amazónico y de quichua de acá, pero el campanero, por ejemplo, em, no le han sacado ni una foto de un campanero. Pero, digamos, si Y tú pones USB, la Universidad Andina Simón Bolívar es la que hizo por primera vez el Inti Raymi de las universidades y ahí se vieron muchos de los trajes típicos también. Sí. Ari. Ahora, dame otra aproximación. ¿Cómo le traducirías? A la última Ujú. oración, eh, las, o sea, bailando, las campanas suenan sin, algo así. Ya. Asimismo, colgando las campanas o las campanas colgadas atrás de los pantalones de cuero de vaca. No, atrás, Wagra cara, Washapi, atrás de la piel de la res, están colgando. Tzilín, diciendo tzilín, bailan las campanas, ¿no? Ah, es un poquito difícil esa parte. Vamos desde el supay. Supayuma, Runami, Tukuy, Tukuykunapa, Ñaupapi, Rin. Ya. Eh, ka, Kaika Ishkai, Ñawiyuk, Pintuwanmi, Umata, Kilparin. Ya, a ver. Ujú. Ya, Mishushimipi. Los cabezas de Supay, o creo que también se le diría cabezas de diablo. Sí, justo eso estaba conversando con un alumno, ¿no? Que la iglesia le demonizaba mucho a los espíritus de la naturaleza, pero un supay no es necesariamente un ente malo, ¿no? Un demonio, sino es un espíritu que encuentras en una montaña, en una quebrada, y no, a veces no les gusta interactuar con los seres humanos, a veces les gusta. Entonces eso es como una energía que también tiene como una evolución, al igual que las personas. Entonces está como aprendiendo esa energía a convivir con la naturaleza. Entonces, Supai Uma Runami significaría que ese ser humano que tiene en la cabeza esa gran existencia o energía. Todos los indígenas, Tuku y Kuna, no, toditos, para Ah, toditos. espérate. ¿Y qué es ñaupa? Ñaupa antiguo para los Antiguo. En la antigüedad, de antigüedad iban. Rin. todos iban. En la antigüedad todos iban con, con la cabeza de Supay. Ujú, ya. Después con Kaita Ishkai. Kaika Ishkai, Ñawiyuk, Pintuwanmi, Kaika. Kai. Ahora o actualmente creo que sería la traducción. Bueno, acá y aquí, Aquí el rostro, eh, Kilparin, ahí lo próximo. ya, aquí. Aquí, Pintuwanmi. ¿Qué sería Pintu?
Ya, Ñavilluk, primero. ¿Qué Mm, es un Ñavilluk? Wiyuk. Eh, Me imagino que será máscara. Ñawiyuk significaría como ñawi y dos caras. Ah, dos Ishkai caras. Ñawiyuk. Es decir, este personaje tiene dos caras. Es- Este personaje tiene dos caras Más. y, y se cubren la cabeza Cubren la con... cabeza con tela, pinto estela. Ah, ya. Entonces sería, cubren su cabeza con una tela de dos caras. Sí. Me imagino que es el Ayahuama. En- sí, se cubren la cabeza, ¿no? Con una tela. Pues hay muchos personajes también, ¿no? Entonces hay el coplador también, en el centro, en la tacunga también. Similar, pero no es lo mismo. ¿Y qué te dice aquí desde Paika? ¿Qué tradujiste? Paikashuk, Asutina, Watuta, Makipik, Charin. Ya, Cara, aquí es una sutina. ya. Asutina. La sutina. Ya. Es- Uy, no me aparece. ¿Látigo? Ah, látigo. Entonces sí, con el asuti, eh, Eh, él, él o ella, bueno, me imagino que es un él. Tiene, tiene en la mano tiene en la mano un látigo de cuero. un látigo de cuero. Ya. Kara Guaratapashmi Churarin, viste un pantalón de cuero también, ¿no? Caraguara. En esta fiesta cae Ranipica, ¿qué te estoy diciendo? En esta fiesta, Rama Yay, Utapish, Kayo Capitana, Pish Miyori, Yari, Ujú. Rama Yay, En esta Utapish. celebración, En esta celebración, Yuyarin es como decir, ¿no? sí, Yuyana es pensar, pero Yuyarin es recordar. Ah, recordar. ¿Recuerdan Recuerda al gallo capitán? Gallo Capitán y Rama Yay, Utapash. Rama, el que Yaiku y el que entra en esta fiesta. No es una lectura sencilla, ¿no? No, de hecho hay algunas cosas nuevas también. Sí, hay algunas palabras como el chincha y suyo, el anchuchina. Me gustaría que esta parte de la 147 sí quede como una tarea para ti. Mándame al WhatsApp después a lo largo de la semana, creo que va a ser bueno. Ya, hecho. Tulpunamanta, acerca de los colores. Vamos a tratar de acabar por lo menos una buena oración. Esta Mutsunchi. Léele, por favor. Eh, Ñukanchik churan, churanakunata rurankapaka, rurankapaka Ujú. awana milma puch, puchkankunata kunkan, puchkakunataka tulpuchin, tulpuchinchik rakmi. Chaypaka ñukanchik llaqtakunapika kaykunatami mutsu mutsu Mutsunchi. ¿Qué es la palabra mutsuna? ¿Cuál es el verbo mutsuna? mutsuna teñir. Necesitar. Necesitar. Entonces, necesitamos Estamos
Kaikuna. Necesitamos ñach, ñaccha, sisata, san, shanshita, El tuktika, Sanshi. Ujú. san, sanshita, tuktita, guacra cayuta, eucalipto pancakunata, yana, yurak, eh, quil, quilcatapash, Ujú. yana zarata, mantu, manturuta, limonta, Mantoruta. uchu, uchupata, uchupata, perdón, yaku ishpata, Ujú. shukunatapash, shukunatapash. Dios mío. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ok, dice que necesitan eh, ñacha sisata, la flor de ñacha. Es una flor amarillita. Sí, justamente esa es mi favorita, Ah, porque no chévere. sabía. Ajá, recién Ah, sí, descubrí el nombre. sí, es bien bonita esa flor, es muy noble. ¿Y el Shanshi si has usado, has cogido alguna vez? ¿El cuál? El Yan. Shanshi. Capaz que sí, pero esa sí no le ubico por el nombre. Son semillas que dan la coloración morada cuando las hierves en agua. Entonces eso permite como teñir de morado. Ah, mm, son casi como unas moras, ¿no? Pero más redondas y no tienen Ujú. agrupaciones. Exactamente. ¿Y Ah, el yo me comí tocte? esos. ¿Qué era el tocte? Tocte, no, ni idea. Eso sí, El tocte es como la nuez. una nuez. Como la nuez, como justo la nuez tiene esa cascaradura, ¿no? Eso es similar a un tocte. Ah, ya. Ok. Ya, guagracayo es una palabra compuesta. ¿Qué era guagra? Guagra. Ahí sí me dijo. Guagra. Guagra es la vaca y cayo es la lengua. Entonces, guagracayo sería lengua de vaca. Así se llama esa planta. Ah, ok. Hojas de Eh, eucalipto, hojas de eucalipto. Ya. chilca blanca y negra. Chilca blanca y negra. Chilca tapas. Maíz negro, llanasara, Maíz negro. Manturuta. Manturuta. ya, el manturuta, el limón. ¿Y qué era el ucho? Mm. Entonces, aquí están dándose yaku ishpa. ¿Qué crees que es el yaku ishpata? Recordando que hispana es orinar. Eh, agua. Agua de orina. Agua de orina. Orina, no sé. Sí, la orina de los niños a veces es como, se usa como pigmento para afirmar el color. También se lo usa para las fiebres graves también. Los niños ayudan mucho a disminuir, la orina de los niños ayuda en muchos contextos de sanación. Y otras cosas, shukuna tapash. Ya, con estos colores, Con estos colores, junta mi eh, alpa. Alpa mamaca. Alpa mamaca. la naturaleza, ¿no? A la La naturaleza. naturaleza está llena con estos colores. La naturaleza está llena con estos colores. Ujú. Ok. Bien.
Entonces estamos en esta página 148, creo que está bastante bien. Vamos a hacer una revisión. Quisiera que esto lo vuelvas a traducir al español un poquito. Es un poquito largo, pero yo apenas tenga el video te lo paso, ¿ya? Ya, Ya, ok. ya. Entonces, Tati, que descanses. Yo, Chani. Yupay chani,